contribuyentes, siendo las 21 horas 15 minutos, vamos a dar inicio a la sesión de grandes contribuyentes con la presencia de todos los concejales y la ausencia de los grandes contribuyentes Sastre Laureano y García Guillermo Carlos. Por secretaría vamos a dar lectura al orden del día. Orden del día, punto primero, ordenanza preparatoria impositiva número 071/18 para el ejercicio 2018, expediente original número 571/17. Punto segundo, designación de un concejal y un mayor contribuyente para firmar el acta de la Asamblea de acuerdo al artículo número 103 de la Ley Orgánica Municipal. Hay una firma, McDermott Santiago Nicolás, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Voy a hacer alguna explicación en cuanto a la composición de los grandes contribuyentes para todos aquellos que nos siguen y para que sea entendible. Los grandes contribuyentes se inscriben del 1 de mayo al 15 de mayo de todos los años, así que la representación que tiene este cuerpo de grandes contribuyentes tiene relación con la composición anterior al 10 de diciembre. Los grandes contribuyentes que pertenecían al Frente Renovador también fueron citados como corresponde y fueron enviados los sobres. Voy a dar lectura de los grandes contribuyentes para que todos sepas quiénes son y si alguien tiene alguna observación para hacer, que se haga. Flores Estela, Reyes Silvio, Pagano Marta, Giussiani Joaquín, Rossi Julio, Romero Romina Clara, Romano Carlos Enrique, Wolworti Eduardo, Pronesti Luis, Sastre Laureano, que está ausente, García Guillermo Carlos, que está ausente, y Sastre Silvestre, que está presente. Habiendo dado lectura a los grandes contribuyentes y habiendo explicado esto, declaro abierto el debate. Pueden pedir la palabra. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para redondear la ordenanza fiscal que es de origen de nuestro bloque, donde básicamente actualizamos las tasas en un 20 y pico % promedio, hemos mejorado notablemente la tasa de higiene y seguridad, hemos cobrado más las tasas relacionadas con la actividad agropecuaria y ahí hemos hecho una innovación que es por ejemplo, para la tasa vial y rural, para las actividades que tengan menos de 100 hectáreas y produzcan ellos mismos su producción, o sea, exploten su propio campo. Empezamos a aplicar un nuevo concepto de bonificación sobre las tasas, que es bajarles a esa gente que produce con esfuerzo un porcentaje de lo que tienen que pagar para ayudarlos en su tarea. De igual manera hemos incorporado un concepto nuevo que es redondear todas las tasas. Estamos tratando de terminar con el tema de los céntimos y los centavos. Ya no hay ninguna tasa de 43,43, sino están todas redondeadas a un número redondo para que la administración sea más sencilla. Y bueno, y hay aumentos por solicitud de los bloques de la Unidad Ciudadana y también el nuestro. Hemos limitado los aumentos en las tasas de agua y de alumbrado para limpieza a los efectos de morigerar la suba de tasas generales y para que la gente sea más fácil en un año donde las tarifas de luz y gas han subido bastante. Así que bueno, básicamente para redondear eso hemos hecho una serie de cambios. Los cambios son positivos. Como se dijo en la sesión, tal vez no sea la ordenanza más perfecta ni ideal, pero es la óptima y es la que hemos logrado conseguir
con un consenso bastante amplio, donde tratamos de incorporar los intereses de cada uno y donde mejoramos algún tipo de cosa que estaba mal, como la tasa de higiene y seguridad y algunas cosas que eran sumamente injustas. Así que básicamente eso es, y bueno, pedimos obviamente que los mayores contribuyentes apoyen este cambio, que es el principio de un cambio profundo que intentamos desde el bloque Cambiemos hacer en toda la gestión fiscal e impositiva, y que planteamos que este año va a ser yo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda voy a plantear muy fuertemente trabajo para mejorar y seguir avanzando en acrecentar los ingresos municipales y optimizarlos para que sean accesibles a todos los niveles socioeconómicos y que permitan un mejor desarrollo de Carmen de Areco. Así que esa es la pauta, esperemos que nos acompañen y muchas gracias. Buenas noches. Concejal Iberbia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los concejales, a los mayores contribuyentes y a toda la audiencia. Debo aclarar ciertas cuestiones con respecto al dictamen que hoy nos convoca sobre esta ley impositiva que tiene que ver, vamos a focalizar desde nuestro espacio político, con buscar una justicia para todos los vecinos carmeños. Dentro de esa justicia hemos propuesto y hemos insistido, argumentado a favor de un aumento del 10% en las tasas urbanas. Creemos que hoy el vecino de Carmen de Areco está sufriendo un crecimiento exponencial de la inflación, un crecimiento irracional de las tarifas, sean de las tarifas eléctricas y de las tarifas de gas, y creo que no le debemos cargar al vecino carmeño mucho más de lo que hoy está sufriendo. Entonces me parece que la parte que nos toca legislar a nosotros, que son las tasas municipales, en cuanto a las tasas urbanas, llámese servicio sanitario y ABL, era fundamental tener una posición clara para defender el bolsillo del vecino carmeño. En esa misma posición nos hemos encontrado con respecto a la bonificación de los puestos para cooperadoras y para instituciones. Creemos que hoy las instituciones, se dijo en otra sesión, los clubes sufren los tarifazos, sufren el aumento de las horas cuore de los policías, pero también sufren las cooperadoras de las escuelas, las sociedades de fomento, los merenderos, que ven en una fiesta o ven en un encuentro en nuestra ciudad la posibilidad de solventarse. Entonces me parece que había que tener un gesto, y lo hemos tenido de nuestro espacio, y lo hemos propuesto, y lo hemos argumentado, y lo hemos sostenido. También en ese sentido hemos propuesto la legislación sobre los carritos móviles de comida, una legislación que busca la igualdad entre esos carritos y el resto de los negocios que se ocupan de la rama gastronómica, pero también teniendo en cuenta que esos carritos son trabajadores que pelean día a día por el sustento. Entonces nos parece fundamental que que deban cumplir con la tasa de seguridad y higiene, pero que tengan un precio razonable para su actividad productiva. Y también hemos tenido una posición en ese sentido para buscar el beneficio de amplios sectores. En esa lógica hemos planteado el debate en la tasa de seguridad y higiene, en esa tasa que venimos también sosteniendo que es una tasa injusta, principalmente con los negocios intermedios y las pequeñas empresas de nuestra ciudad, una tasa que resulta confiscatoria y que el proyecto anterior se debía modificar sustancialmente. Creemos que tanto el proyecto anterior como lo que había propuesto el Ejecutivo Municipal con aumento sobre ese proyecto anterior del 40% se debía modificar, y en ese sentido hemos trabajado para modificar. Hemos hecho un proyecto que en la sesión anterior no salió porque no se votó, se votó este dictamen que vamos a tratar hoy, pero siempre planteamos que la justicia debe ser para los comerciantes y que esa tasa no se convierta en un impuesto que venga a obstruir su actividad productiva. En esa lógica nos hemos planteado hoy
entendiendo que no se podía hablar como hablamos la última sesión y planteó el oficialismo municipal de un aumento del 60 y el 70%, en un país en el que vivimos en crisis, en un país donde miles de argentinos hoy están saliendo a la calle para protestar por las tarifas del gobierno nacional y del gobierno provincial. Entonces no podemos plantear aumentos del 60 y el 70%, aumentos totalmente irracionales y por fuera de la lógica de los acuerdos paritarios vigentes y de los que vendrán. En esa lógica hemos propuesto un aumento del 20% en el resto de la fiscal impositiva, entendiendo también que en esa racionalidad también entra el sector agropecuario y nos parecía fundamental segmentar ese sector agropecuario con diferentes precios a la hectárea según la extensión. Y también nos parecía fundamental tener una tasa a marcas y señales acorde a la productividad y acorde a los tiempos que estamos viviendo. En esa lógica hemos planteado no solamente nuestro dictamen en la sesión anterior, sino que vamos a plantear nuestros argumentos y nuestros votos en la sesión actual. Muchas gracias. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad queremos dejar en claro nuestra postura. Cuando nos dicen que nosotros planteamos un aumento desmedido, me parece que no están teniendo en cuenta la actualidad de la inflación. Yo entiendo que el vecino carmeño y el argentino en general está sufriendo grandes subas y tarifazos de más del 300%, tanto en electricidad, en gas y en todo lo demás. Y creemos que también es necesario esas subas actualizarla, no en esa medida, pero sí actualizarla a nivel de la inflación actual. Si se proyecta para este año una inflación de un 24%, me parece que tenemos que estar cerca de ese número y no sacarles recursos al municipio, ya que con esos recursos no solamente mantiene las calles de nuestra ciudad, sino que le paga la actualización de sueldos a los empleados municipales. En esa sintonía fue que se propuso entre un 40 para las tasas urbanas y un 60 para las tasas rurales, pero no solamente pensando en este año, sino en el año anterior, que no se actualizó tasas. No hablamos de aumento, hablamos de actualización. Si el año pasado hubo una inflación de un 25% y este año se prevé una inflación de entre un 20, un 24, un 25%, estamos hablando de alrededor de un 40 o un 50%. Entonces, simplemente nuestra vista era actualizar tasas para no quedar tan disminuido en recursos del municipio, para no dejar tan disminuido en recursos del municipio y poder así llevar una administración relativamente razonable. Bien, después con respecto a la tasa de servicios urbanos específicamente, cuando hablamos de un 40%, estamos hablando, yo saqué un promedio de que por mes el vecino paga 100 pesos por las tasas de servicios urbanos. Si le aumentamos un 40%, como era nuestra propuesta, estamos hablando de 40 pesos más por mes. Creo que tampoco era tan irracional la actualización. Si nosotros separamos y desmenuzamos ese gasto, estamos hablando, ya lo dije en sesiones anteriores, pero vamos a repetir, que hoy se recolectan residuos por 38 pesos mensuales, que se barre por 20 pesos mensuales y que se riega por 23 pesos mensuales. ¿Sí? Que cada vecino de una propiedad que ronda entre los 12 o 15 metros de frente está pagando eso. Bueno, eso por un lado. Tasa de seguridad e higiene, no estamos de acuerdo en muchos puntos, no solamente en los porcentajes, sino que en la escala tampoco estamos de acuerdo,
con el tope, ya que un vecino, vamos a poner algunos ejemplos que tengo acá, vecinos que pagaban con el anterior monto, por ejemplo, una casa de electricidad que factura al año, estamos hablando de ingresos brutos, 2 millones, alrededor de 2 millones, en la actual, al año paga 24.000 pesos. Y la propuesta nueva pasaría a pagar 8.600. En un país donde todo aumenta por la inflación, no puede ser que un comerciante, no digo que pague más, pero que o mantenga el mismo nivel de tasa o que se aumente un cierto porcentaje. Y que no tiene tope, entonces tampoco estamos de acuerdo, porque pasaría a pagar lo mismo uno que tiene de ingresos brutos 2 millones y pasaría a pagar lo mismo uno que factura de ingresos brutos 50 millones. Entonces me parece que no es equitativo. Simplemente eso, para no redundar en tantos números, simplemente eso y bueno, dar nuestra opinión y eso el pantallazo general desde el vecinalismo. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Villagrán tiene la palabra. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludo a todos los mayores contribuyentes, a todos los concejales y a todos los vecinos que siguen también la programación. Sí, para ir fundamentando un poco la asamblea de hoy con los mayores contribuyentes y referirme un poco, bueno, en principio lo que decía el concejal que me antecede con respecto a la tasa de seguridad e higiene, que por supuesto nosotros tampoco digamos, estamos de acuerdo en esa tasa, en la manera, de hecho no fue la presentada por nosotros tuvimos otro proyecto que creemos que era superador. La diferencia por ahí no es tanta con respecto a 2 millones, el que factura 2 millones va a pagar poco, el que factura más de 20 millones va a pagar 12.000 y pico, que es el 12.500 pesos más o menos, que es el tope que se pone. Ahora el tema está en que el que factura 8 o 10 millones, digamos que se acerca un poco más arriba, que ese sí va a tener una diferencia de 10 o 15 millones con el más alto y obviamente va a pagar lo mismo que otro que factura 10 millones más. Esa es por ahí una falencia que se debería arreglar, pero bueno. Por otro tema, el concejal Romero también de Cambiemos, que comenzó con la exposición, pedía apoyar al cambio y habla del cambio como una cuestión positiva. El cambio no siempre es una cuestión positiva y creo que lo estamos viviendo en la mayoría de los hogares de la Argentina. Por eso creo que eso me lleva a un gran interrogante si hay o no que apoyar el cambio en Carmen de Areco, ¿no? Ya que el cambio que venimos viendo de parte del gobierno nacional y provincial es un cambio nefasto que le ha sacado ya a muchos argentinos y argentinas la posibilidad de soñar con un futuro mejor, la posibilidad de soñar con vivir mejor a través del esfuerzo y del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque los vecinos básicamente están pensando en cómo hacen para pagar las tarifas y ya se le está yendo de la cabeza el ahorro para que sus hijos vayan a estudiar, ¿no? O poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, realmente este gobierno, las políticas que está llevando adelante, está causando un gran estrago en una capa social que de a poco empieza a reaccionar. Después, bueno, con respecto a lo que han tomado de la propuesta o del proyecto nuestro, que es el 10% de actualización, por supuesto que estamos obviamente de acuerdo, creemos que el 10% en las tasas populares que le llamamos, que son las tasas urbanas, que son las que más afectan a los vecinos de Carmen de Areco, bueno, dicho esto, todas las tarifas, el aumento de las prepagas, el aumento de los medicamentos, el aumento de absolutamente todo, o sea, ya no tienen derecho ni siquiera
a mirar el fútbol los domingos porque tienen que pagar ahora también el decodificador para poder ver el fútbol, ya que no está más tampoco el fútbol para todos. Digamos, es muy difícil que obviamente tengan que afrontar aumentos también de esta magnitud en esta época. Y tenemos también como ejemplo de que por ahí, a los argumentos dichos por el NAC, tenemos dentro de la fila de los mayores contribuyentes al doctor Pronesti, que le tocó gobernar en una época muy difícil del país, especialmente año 2001, 2002, y el municipio de Carmen de Areco lo que hizo fue justamente no aumentar sueldos a la planta política, no tomar planta política, no aumentar las tasas, para que los vecinos de Carmen de Areco no sufrieran obviamente los aumentos que se venían dando y obviamente la inflación que hizo que explote el país, ¿no? Y terminemos todos en trueque porque no había plata en la calle. Así que digo, hay cuestiones obviamente de gestión, pero bueno, acá se está discutiendo algo que nos pertenece a discutir a nosotros, a los concejales, con los mayores contribuyentes. Después, bueno, otra de las cosas también en los puntos del dictamen que agregó el bloque de Cambiemos, en el artículo 11.12, dice: por la colocación de pasacalles comerciales y políticos, previa autorización del Departamento Ejecutivo, se cobrará por mes y por pasacalle 2.000 pesos. La verdad que nosotros entendemos que hacer política no tiene que ser una cuestión de clase o de élite. Digo, si nosotros calculamos que somos un pueblo chico, como mínimo 40, 50 pasacalles... ¿Me repite el artículo? Sí, dice, por la colocación de pasacalles comerciales y políticos, previa autorización del departamento... El número. Artículo 12, perdón. Artículo 12 del capítulo 11. O sea, el comercial ejerce el comercio, lo puedo entender, o sea, porque es una cuestión de que, bueno, ejerce el comercio. Ahora la política creo que no debería tener, digamos, un ingreso o una membresía para hacer política. En este caso, obviamente, va a tener ventaja aquel partido cuyo, obviamente, sea gobierno y cuente con mayor cantidad de fondos. En este caso, nosotros desde el peronismo, la mayoría de las campañas son a tiza de carbón, son a pulmón. Los pasacalles los pintamos nosotros, no podemos salir a pagar 100.000 pesos en un mes por 50 pasacalles que pongamos en la ciudad para que los vecinos conozcan nuestra propuesta, conozcan nuestros candidatos. Creo que es importante no gravar en este caso la actividad política que obviamente va en contra del fortalecimiento de la democracia, este artículo, porque es como que cerciona de alguna manera la participación política, o sea, en toda su plenitud. Por eso creo que también eso, desde la política, digamos, nosotros como militantes políticos y que generalmente hacemos todo a pulmón, creemos que es nefasto este artículo 12 del capítulo 11, que prevé que tengamos que pagar, o sea, ya te digo, son 2.000 pesos por mes, teniendo en cuenta que las campañas políticas hoy por hoy son más largas por las PASO, ¿no? Que son campañas de 6 meses prácticamente, o sea que haciendo 50 pasacalles por mes tendríamos 100.000 pesos al mes, durante 6 meses 600.000 pesos solamente para tener el derecho a poner un pasacalle. Creo que, no sé si la tuvieron o no en cuenta, pero está la modificación ahí, o mejor dicho en el proyecto, y creo que eso es, la verdad que es muy nefasto para la democracia, para la participación política, para la igualdad, digamos, de llegar con las propuestas a los vecinos. La verdad que, o sea, va a poder hacer política o va a jugar con una ventaja que el que tenga el dinero, obviamente, para pagar. Así que espero que esto no se ejecute, si bien esto es un proyecto de Cambiemos, espero y confío en el Ejecutivo que no lleve adelante o que no ejecute esta medida, porque realmente muchos partidos políticos nos vamos a ver privados de llegar con nuestras propuestas a la gente de Carmen de Areco, ¿no? A nuestros vecinos. Después, bueno, Leo ya habló, mi compañero, sobre la tasa de seguridad e higiene, sobre las cuestiones técnicas. No tengo mucho más para ahondar en el tema de la fundamentación. Gracias, señor presidente. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Bueno, gracias. Volviendo al tema anterior, me parece importante destacar que nosotros no hicimos un aumento general de tasas como proponía el oficialismo, que proponía
2 tasas generales de aumento de tasas generales para todos los impuestos y las tasas, sino que hemos trabajado tasa a tasa. Y en cada tasa hemos hecho lo mejor posible en el contexto en que nos encontramos. Y el aumento general de todas las tasas es superior al 20%, por lo cual, bajo ningún concepto, se desfinancia el municipio. El municipio sale mejor parado que en peor inflación estimada que este año. Simplemente que en algunas tasas se cobran menos y en otras tasas se cobran más. Tratamos de ayudar este año las que se cobran menos a la gente que tiene menos, como lo dicen los compañeros de Unidad Ciudadana, a las tasas populares. Eso es un tema. El segundo tema es que las tasas tienen relación con los servicios y con el servicio que se da y cómo se da, con la calidad y la cantidad del servicio. Cobrar lo que se cobraba de tasa de higiene y seguridad para no dar ningún servicio de higiene y seguridad era absolutamente inviable en este contexto. Por lo cual lo que hicimos fue, en un esquema de transición, poner una tasa más barata, accesible a todo el mundo en un año difícil, para después ir a un esquema mejor y que haya contraprestación, que haya un real servicio de higiene y seguridad por parte del municipio que hoy no existe. Y finalmente, una cosa que me había olvidado en la alocución anterior era el tema de la luz, que hoy está tan vigente. El tema de la luz, hemos limitado el máximo a cobrar en la factura de alumbrado público, por lo cual aquellos que consumían mucho, el máximo que van a pagar es menor que el que pagaban hoy. Eso ha sido una propuesta nuestra y hemos limitado bastante el máximo, ya sea aquellos usuarios con medidor de Celca como aquellos que no tienen medidor de Celca. A ambos el máximo les va a bajar notoriamente. También hemos visto una facturación mal por parte del municipio, por lo cual pedimos que se revise. Y finalmente, sí, el objetivo de esta sesión es hablar de estas tasas y no entrar en temas nacionales ni provinciales, que no es la idea, pero sí me parece importante resaltar una cosa que dijeron, que es si es bueno el cambio. Cambiar o no cambiar, si es bueno o es malo, el futuro no se sabe. Lo que sí es malo es no cambiar. Menem no cambió y fundió el país. De la Rúa no cambió y también lo hizo. Cristina Kirchner no cambió y también lo fundió. Por lo cual, replanteémonos que el no cambiar es malo. Cuba no cambió. Hoy nombró su tercer dictador en 70 años y sigue fundida. Venezuela sigue sin cambiar y sigue fundida. Gracias, señor presidente. Concejal Campos tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Bueno, hemos llegado a este dictamen de la ordenanza fiscal e impositiva después de trabajar durante un periodo largo, reunidos con todos los bloques, mostrando nuestras diferencias, buscando consensos, tratando de llegar a la mejor ordenanza, a lo mejor posible. Siempre hay cosas por superar y mejorar, y siempre hay que buscar el consenso y el ideal posible. Nosotros, todos los cambios que hemos sugerido y que hemos charlado y que se ha llegado a algún consenso, siempre tuvieron que ver con el impacto que tienen, en particular sobre las clases menos pudientes, y volcar el esfuerzo sobre aquellos que por ahí pueden pagar un poquito más. Tomando esta premisa y haciendo un análisis sencillo nomás del presupuesto de gastos para el periodo 2018, para el ejercicio 2018, vamos a ver que tanto la tasa de servicios urbanos como la tasa de servicios sanitarios representan un 23% del total de los ingresos que el municipio tiene por tasa. Por lo tanto, son las dos tasas que menos impactan
en lo que tiene que ver con la recaudación. Y es por esta cuestión que, sin embargo, vaya paradoja, más cantidad de vecinos pagan, porque es la tasa que generalmente paga cualquier que tiene una propiedad. Entonces, ahí volcamos el porcentaje de menor impacto, digamos, buscamos un consenso posible para que, como le decía, mayor cantidad de vecinos en estas dos tasas paguen menos y representan mucho menos el impacto que pega en la recaudación del municipio. Vale precisar que lamentablemente, y cada vez esto se profundiza más, los ingresos del municipio tienen mucho más que ver con aquellos ingresos que se llaman tributarios y que son los que aporta la provincia son los que aporta la provincia por la coparticipación, y mucho tienen que ver los municipios y su desarrollo con este importe, con este impacto, más que con las tasas. Las tasas hoy en día para el municipio de Carmen de Areco representan un aporte del 35%, el resto del 30 al 35%, del 65 al 70% lo recibe de la provincia. Mucho se ha dicho sobre el aumento a los empleados municipales y esto de no aumentar las tasas los condiciona y evita que los aumentos sean mayores. Y no tiene que ver precisamente con las tasas que menos pagan. Yo he escuchado en algunos medios decir que las tasas municipales, gracias a la oposición, van a aumentar solo el 10%, y eso no es verdad, señor presidente. Hay tasas que aumentan el 30%, hay tasas que aumentan el 20%, se ha corregido la forma de cobrar las tasas, el promedio de tasas ronda del 20 al 25%, es la expectativa inflacionaria que hay en este año para nuestro país, está de la mano con eso. Y sin duda, no es verdad cuando se le inculca al empleado municipal que no tiene aumento porque la oposición no aumenta las tasas. Creo que esta cuestión y la de mejorar el desarrollo de nuestro municipio va de la mano con mejorar la eficacia en la administración municipal, en la austeridad en los gastos de planta política y, en fin, en un montón de cuestiones que tienen que ver con la administración, que sin duda tienen mucho más que ver con lo que hoy estamos tratando, que es el porcentaje que se le aumenta a tal o cual tasa. Esta tasa, para terminar, de ABL y servicios sanitarios, representan en los ingresos generales del municipio por todo concepto, las dos tasas juntas, solamente un 8% del total de ingresos. Por lo tanto, es poco significativa, pero políticamente es la que más se usa, porque demagógicamente se habla de que la oposición solo aumenta las tasas un 10%. Respecto a la tasa de seguridad e higiene, se ha mejorado considerablemente y seguramente hay mucho más por trabajar. Se ha eliminado las 12 o 13 escalas que tenía la tabla anterior, que más allá de segmentar por categorías lo que cada vecino comerciante debía pagar, era tremendamente injusta, y realmente veíamos que, por ejemplo, un contribuyente de 5 millones de pesos pagaba lo mismo que uno de 50 millones de pesos. Sin duda era tremendamente injusta, se cobraba mal, el comerciante con mucho esfuerzo
la pagaba, y realmente, como yo traje un caso a colación en la sesión anterior, para demostrar que el municipio, en algunos casos, en los casos de los comercios medios, le estaba cobrando un alquiler por mes a ese vecino de tasa de seguridad e higiene. Una locura, señor presidente. Por eso es que después de mucho trabajar y tratar de consensuar una tasa, las tasas de seguridad e higiene, en líneas generales, se ha bajado. Y queda mucho por mejorar, en el sentido de mejorar la base de cálculos, la declaración jurada. Yo escuchaba el otro día algunos argumentos del contador Romano y estoy totalmente de acuerdo, hay mucho que trabajar, y las correcciones que él hacía realmente me parecían correctas, y me parecían que en futuros tratamientos, y posiblemente el año que viene, se corrija del todo. Pero al momento de trabajar y de tratar de arreglarla, muchas veces nos hemos encontrado con situaciones que hacen que al municipio le sea hoy por hoy inviable poder cobrar una tasa de seguridad e higiene ideal, en el sentido de que muchas veces que íbamos a chequear un caso puntual, veíamos que el municipio tiene en su gran mayoría las declaraciones juradas desactualizadas, 2, 3, 4 años para atrás. Eso es lo que me parece que debe corregir el municipio administrativamente, y lo hago responsable de eso, porque es necesario que se replantee que para el cobro de la tasa de seguridad e higiene, la declaración jurada debe estar actualizada, y al mismo tiempo hemos impulsado en el mismo sentido la posibilidad de la bonificación de la tasa para que todos los comercios puedan de alguna manera regularizar su situación para con el municipio y ponerse a derecho, digamos, de esto que tiene que ver con el pago de sus contribuciones en un marco legal acorde, y brindando la posibilidad al municipio de que administrativamente pueda corregir, pueda regular y pueda mejorar y organizar esta cuestión. Después, respecto a la tasa del campo, la situación es parecida. Se sacaron las escalas. Hoy cada contribuyente del servicio rural paga de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tiene, con un coeficiente, y de esta manera se es mucho más justo que lo que estaba pasando, y mucho tiene que ver también en esto de ser justo la posibilidad de que aquellos contribuyentes que tienen menos de 100 hectáreas y las trabajan, no que las arrendan, las trabajan, tienen la posibilidad de una bonificación especial como premio, digamos, al aporte y a la posibilidad y a la asistencia a pagar las tasas mes a mes. Bueno, podríamos extendernos, creo que estas son las tasas que más cambios tuvieron. Yo le voy a dar la posibilidad de palabra a otros concejales y después, en todo caso, ampliaremos, señor presidente. Gracias. Concejal Rivero tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente, concejales, concejalas y mayores contribuyentes. Creo que la parte técnica quizás y del proyecto que nosotros pensábamos presentar lo han explicado muy bien tanto el compañero Iberbia como Iván. Así que voy a hacer referencia quizás a una palabra que vengo escuchando desde el comienzo de la sesión, que es la palabra cambio. Creo que una vez escuché a un presidente decir cambio es el nombre del futuro, y realmente no tengo dudas que así fue. Por eso entiendo que a veces los cambios son necesarios y son buenos. Hubo cambios que a los argentinos nos han favorecido y muchísimo, al menos a las grandes mayorías. Quizá algunos sectores minoritarios no fue así, pero se entiende que así también es la política y es parte del progreso de una nación. Me encantaría que el concejal Romero, que fue quien hizo mención del cambio y que los cambios son necesarios, me acompañe
me acompañe y salgamos como concejales, como militantes políticos, a recorrer los barrios y las calles de nuestra ciudad y le preguntemos a cada jefa de hogar, a cada jubilado, a cada trabajador, a cada comerciante, si los cambios que se vienen ejerciendo desde el año 2015 a la fecha son buenos. Que se los preguntemos a quienes los están padeciendo, no que nosotros supongamos que si es bueno o es malo, sino que le preguntemos. Por eso mi invitación queda abierta y también pedir, por favor, esto es una cuestión de coherencia y de sentido común, que se deje de hacer mención a Venezuela todo el tiempo. Si quieren, algún día hacemos una charla de debate abierta a los vecinos y hablamos de un contexto social, político y económico. Mientras tanto, dejemos de confundir con mentiras. La Argentina es un país maravilloso, tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero me parece que ese no es el camino. Nada más y muchas gracias. Concejal Villagrán, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, simplemente porque en la locución de hoy me faltó ahondar un poquito sobre la tasa de seguridad e higiene. Más que nada, si bien el concejal Idoria cuando habló del proyecto nuestro, ¿sí? Entendemos que era necesaria una modificación. Creo que todos, tanto del Ejecutivo, de todos los bloques, entendíamos que era necesario hacer una modificación en esta tasa debido justamente también a lo que decía recién el concejal Campos. Había muchos comerciantes que ya era, o sea, si bien Argentina en sí es un país con una presión impositiva pero muy alta para todos los empresarios y comerciantes, y más en este contexto, ¿no?, donde suben las tarifas tremendamente, entendemos que estaba muy alta y escuchamos e hicimos eco de las reuniones que hemos tenido con diferentes comerciantes en la Cámara de Comercio, hemos visitado también diferentes comercios y habíamos presentado un proyecto que creíamos superador a este. No obstante eso, la modificación es necesaria, digamos, no pueden quedar los comerciantes pagando lo mismo que venían pagando, así que nada, esa aclaración simplemente que era necesario en este caso modificar esa tasa. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Le voy a pedir a la concejal Paula Rivero que se haga cargo de la presidencia por un momento. Tiene la palabra el concejal McDermott. Gracias, señora presidente. Siempre quise sentir qué sentían los compañeros cuando se sentían en la banca y lo estoy experimentando. Creo que tenemos una sesión importante en la que hemos trabajado muchísimo y aquí voy a destacar a todos los bloques, ¿no? Voy a destacar esa voluntad de trabajo que arrancó en diciembre y que sigue hasta el día de hoy y que hemos tenido infinidad de reunión de comisión y que hemos trabajado más allá de las diferencias. Hoy tenemos una reunión de grandes contribuyentes donde tenemos que aprobar un proyecto que ya se debatió en esta casa, en este recinto. En ese proyecto, ¿qué vemos y qué hay para destacar? Creo que es para destacar la bonificación en la inscripción de la habilitación de cada uno de los locales y los comercios en Carmen de Areco que aún hoy no están habilitados y no encuentran con la habilitación municipal. Van a tener una bonificación de un año sin costo para poder inscribirse. Creo también que lo que tiene de importante es que lo que fueron los cambios que se fueron proponiendo y que fuimos diciendo con el tiempo fueron plasmados en el papel. Cuando yo escucho el oficialismo que habla, no, nosotros teníamos otro proyecto, el proyecto que trajeron de tasa y seguridad y higiene era confiscatorio. Más de 50.000 pesos era la propuesta que tenían para pagar cada uno de los supermercados de Carmen de Areco. Y no se toma la facturación, sino que se toma por local. Me parece que esto hay que destacarlo. No hubo una modificación. Las modificaciones se escriben en un papel y se presentan en un dictamen. Lo que tratamos la sesión anterior era una tasa de seguridad y higiene que era confiscatoria, que no se modificaba. Lo conversé infinidad de veces con el secretario de Haciendas de este municipio y nunca recibimos una sola modificación. No se movieron ni una coma.
nosotros tenemos y vimos lo que fue y cómo fue presentado ese proyecto. Era confiscatorio, más de 50.000 pesos tenían que pasar a pagar los supermercados, 500 pesos cada 100.000 pesos de actividad. Cuando el concejal Rico habla de 160.000 pesos, habla de 2 millones de pesos, perdón, de un local que factura, dice tienen que pagar 2.000 pesos por mes. Lo que nosotros nos tenemos que plantear es en qué contexto tiene que enfrentar 2.000 pesos por mes un local que declara 2 millones de pesos. Un local que declara 2 millones de pesos factura 160.000 pesos mensuales. En esos 160.000 pesos mensuales tiene que hacer frente a la carga impositiva nacional, provincial y sumarle la tasa de seguridad de higiene. Y sí que es a la baja, porque cada uno de nosotros que caminó supuestamente la calle y escuchó a los vecinos, a los comerciantes, durante lo que fue el proceso electoral del 2017, nos hacían saber la disconformidad con la tasa. Todos sabíamos que la tasa estaba alta, que estaba mal cobrada, que había supermercados, había mercados, había roticerías que estaban en el rango de los 7.000 pesos por cuota. Y nos parece que eso tenía que ser modificado. Y seguramente que este proyecto que hoy se trata y puede ser aprobado, puede haber alguno mucho mejor que ese. Y seguramente que se puede mejorar. Y ese es el desafío, seguir mejorando, seguir nutriéndose de las diferencias. Pero creo sobre todas las cosas que cuando hablamos, no, nuestras propuestas no eran el 70, eran el 40 o eran el 60, eran el 70, porque es lo que se discutió en esta casa, es lo que se firmó y era el dictamen que nosotros tuvimos que tratar sin modificaciones de lo que se había presentado en diciembre. También es de destacar que hoy escuché cuando decían, bueno, aprobaron un presupuesto de 125 millones de pesos y hoy desfinancian ese presupuesto porque ese presupuesto ya tenía las tasas acordadas. Creo que cada uno de los que acompañó y dio un cambio en el sentido de acompañar este proceso en los últimos años de esta gestión, que seguramente puede ser reelecta, tiene todo el derecho y se va a presentar y demás, nosotros queríamos que había una cuestión política de cambiar, es decir, vamos a acompañar lo que es el presupuesto. Pero todos marcamos nuestras diferencias con que los acompañábamos. Y hoy ese presupuesto de 125 millones de pesos que fue aprobado aquí en diciembre, cuando vemos la rendición de cuentas del año 2017, está en 175 millones de pesos. Entonces, ¿qué significa? Significa que un montón de cosas que este cuerpo había marcado, que falta el fondo educativo, que falta el inmobiliario rural afectado, que falta el fondo sojero, desdibuja la presentación de aquel presupuesto. Lo que busca hacer y lo que intenta realizar el dictamen presentado y aprobado por Cambiemos y firmado por el PJ es representar la mayor cantidad de voluntades posible, tomando iniciativas de unidad ciudadana, pero también del vecinalismo. Nosotros ahí incorporamos los que nos pidió el vecinalismo también, porque ahí incorporamos la presentación de las nuevas tasas. ¿Qué? Las nuevas tasas no, sino lo que habría que decir, bueno, modificaciones que pidieron, por ejemplo, la nueva máquina para el examen para sacar carnet, que en el mismo dictamen que presentó el vecinalismo hace 15 días no estaba incluida. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener dictámenes, necesitamos tener presupuestos, ordenanzas y leyes que sean abarcativas de las distintas necesidades de la comunidad de Carmen de Areco y también del Ejecutivo. Si nosotros hubiésemos tratado y hubiésemos dado aprobación a la propuesta del oficialismo, tendríamos que haber vuelto a sesionar en grandes contribuyentes para incorporar 2 tasas que entraron a último momento pidiendo una modificación porque no se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que seguramente todos tenemos diferencias, hasta nosotros tenemos diferencias con esta ordenanza que hoy va a salir aprobada. Pero como decía el concejal Fernández Romero, es la que mayor consenso reunió, es la que mayor representación tiene de los distintos bloques. Seguramente mañana nos van a salir a chicañar y nos van a decir que no se puede pagar el aumento de sueldo, que la culpa es del concejal, del presidente del consejo, que se complotan. Yo creo que no nos complotamos. Lo que hacemos es trabajar, acordar, estudiar, debatir. Seguramente es una ordenanza, como ya lo dije, voy a ser reiterativo, que abarca a las mayores expresiones y es diversa porque tiene propuestas dentro de cada uno de los bloques.
Y eso no solamente me reconforta como miembro de Cambiemos y haber trabajado, sino también como presidente de este honorable cuerpo. Me parece que hemos tenido la posibilidad de trabajar y adquirir conocimientos de los distintos bloques y ir nutriéndonos y hacer la ordenanza no perfecta, pero sí la que mejor pudimos hacer. El desafío es seguir trabajando y creo que este honorable cuerpo va a tener un año de muchísimo trabajo, porque lo hemos debatido en la sesión anterior, sabemos que tenemos el tema del frigorífico y va a pasar por acá, sabemos que tenemos convenios que van a pasar por este honorable cuerpo, y pido y ojalá que sea un deseo, pero también que sea una realidad, seguir trabajando de esta manera con el respeto que se está trabajando y cómo trabajan cada uno de los concejales. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Villagrán. Ah, no, perdón, Moretti. Gracias, señora presidenta. Bien. Ya hemos escuchado los discursos políticos, sobre todo, y siempre tenemos algún punto en el cual comentar algo respecto a lo que se dice aquí. No quieren que nombremos a Venezuela porque es el ejemplo típico, el más práctico. Venezuela está ahí y lo vemos todos los días por las noticias. Pero también no se preocupen por eso, porque también van a empezar a escuchar palabras como Alcatraz, Código Penal, robo organizado, Comodoro Pi, cárcel de Seiza, 30% de pobres, negar el 82% móvil a los jubilados, los docentes tienen 3 meses de vacaciones y trabajan 4 horas por día, y la soberbia. Hay que tenerle un poquito de miedo a Dios y a mí también. No podemos olvidar todo eso y todo lo que nos está pasando hoy, con inclusive la marcha de las velas, donde estaba todo el espectro político opositor licuando un verdadero pedido de la sociedad que no podemos negar, que realmente los servicios están siendo muy arriba, los costos muy altos, pero también debemos hacer mención a que era mentira, que era magia. Claro que no fue magia, tampoco fue el tren bala. Durante muchísimos años no se hizo un aporte a las energías, al contrario, dejamos de exportar para empezar a importar y hacer negocios con barcos gasíferos que desaparecían. No se dejó de exportar gas a Chile y se importaba desde Chile. Claro que se terminó Fútbol para Todos, 6.000 millones de pesos que iban para fútbol, pan y circo. No se podía gastar ese dinero cuando teníamos las rutas en el estado en que estaban. Ruta 51 y Ruta 7, por ejemplo. Sin embargo, hoy vemos la inversión, lo que se está haciendo. Desgraciadamente, yo sí, es cierto, ahí coincido, el ajuste, lo que se está haciendo es reconocer el costo de las tarifas y ese costo, a mi entender, honestamente, tendría que hacerse un poco más paulatinamente. No podría ser que golpee tanto en el bolsillo de la gente que más necesita ese servicio y que menos tiene. No nos olvidemos que nos dejaron el 30% de pobres y 0 inversión en energías. Así que ahora se está tratando de ordenar. Yo no me puedo olvidar de los iriguileanos, de los bolsos de López, de los Moreno, poniendo pistolas arriba de la mesa, de los Báez, de los De Vido, de toda la banda armada. Eso no me voy a olvidar nunca porque desgraciadamente tuvimos que soportarlo 12 años y cuando se fueron después de 12 años dijeron todavía faltaba profundizar el modelo, nos faltó tiempo para profundizar. Después de 2 años a este gobierno que quiere el cambio y como todo cambio provoca y deja gente en el camino, como todo cambio deja dolores en el camino, deja gente dolorida, pero este modelo de país que está tratando de organizar Cambiemos ha incorporado en las últimas mediciones 1.900.000 más pobres a una clase media que está sufriendo, una clase media que es la única que podemos hoy decirle la verdad, la inflación que tenemos, decirle la cantidad de pobres que tenemos,
la cantidad de indigentes que tenemos, decirle que el INDEC hoy es confiable, porque hoy se ve lo que falta, hoy se visibiliza al que necesita, hoy se visibilizan los errores y se trata de remendar y acomodar esos errores. Hemos visto muchas veces que este gobierno promueve una medida y da marcha atrás cuando se da cuenta, cuando es advertido y reconoce el error. Señor Presidente, yo creo de que ya está el debate y si usted me lo permite, solicito ya ir a la votación por este proyecto. Gracias, señor Presidente. Tenemos una moción de votación que la pongo a disposición del cuerpo. Si tiene... Sí. Al debate y podamos agotarlo, digamos, creo que... Bueno, por lo menos hay dos mociones, se votan las dos mociones, por seguir el debate y por culminarlo. Hay dos mociones. El bloque de Unidad Ciudadana es la voz de todos los concejales, están todos de acuerdo con lo mismo. Continúa el debate. La concejal Fitzsimon. Sí, que siga el debate. Concejal Campos. Sí, apoyo el libre debate. Muy bien. Sigue adelante el libre debate. Tengo en la lista a Villagrán. Iván. Gracias, muchas gracias, señor presidente. No, simplemente, generalmente no contesto por ahí las palabras vertidas por el concejal que me antecedió por una cuestión de que no creo que tenga sustento político, que no tenga legitimación, digamos, y no le doy la entidad, digamos, de, justamente que se le debería dar, por una cuestión que cuando su gremio, digo porque es representante sindical de un gremio llamado UDOCBA, marchó en contra de la reforma previsional, cuando se opone a las reformas que plantea la provincia de Buenos Aires en materia de derechos de paritarias, por ejemplo, de los docentes y demás, él está defendiendo a la patronal sentada en una banca. Por eso creo que es una contradicción enorme, ¿sí? Y no creo por eso que tenga la solidez política para argumentar este tipo de cuestiones. Igual me veo en la obligación como militante político de contestar. Primero, creo que se vertieron un montón de mentiras y quiero aclarar que como militantes políticos estamos en contra, por supuesto, de los hechos de corrupción de todos los gobiernos, de toda la historia argentina, ¿sí? Y por supuesto que deberían pagar con la cárcel y devolver todo lo que cada uno se llevó que no le debía, que no debía llevarse. Ahora el tema está en cómo nos están robando ahora. Están vendiendo la patria argentina, están prácticamente, digamos, haciendo negocio, tuvieron 4 años, ya pasaron más de 2 años para seguir haciendo negocios con la Argentina, ¿sí? Es como que tienen hoy por hoy acciones en el país, estos empresarios, y están haciendo que esas acciones rindan, ¿no?, a montos exorbitantes, porque saben que son 4 años los que tienen y tienen que aprovechar. El tema es que el valor de esas acciones, la suba del valor de esas acciones, los paga la gente, ¿no? Los paga los vecinos que obviamente hasta hace un rato estuvimos sin luz en la mayor parte de Carmen de Areco, hasta hace un rato, estamos hablando, no sabíamos si se iba a hacer la sesión o no, porque no había luz acá en la municipalidad tampoco. Entonces realmente creo que no se ven las inversiones de las cuales habla el concejal, no se ve a dónde va ese dinero. En cuanto dice que no se invirtió, que la plata se la llevaron, que los bolsos de López bien que está preso y buenísimo, porque la verdad que aplaudo y estamos muy contentos de que tipos como ese estén presos y queremos que otros tantos también estén presos, de este gobierno, del anterior y de la historia, digamos, que han robado. Claro, ahora parece que las cuentas offshore que le buscaban a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eran delito y las cuentas offshore que le encuentran al presidente Macri y a sus funcionarios no son delito. O sea,
nada, son para ahorrar, digamos, no son para evadir justamente. Pero bueno, nada, sabemos de la doble vara, lamentablemente se ha instalado un discurso, creo que el discurso ya se pasó, el discurso de la pesada herencia, ya se le venció el plazo al gobierno nacional y provincial para hablar de pesada herencia, ya tienen que mostrar gestión, no están pudiendo mostrarla, ya no se puede hablar de la revolución de la alegría, ya nadie habla de la revolución de la alegría, ni del gobierno, ni de ningún estamento del Estado, digamos. Entonces creo que es muy importante reflexionar sobre los dichos porque realmente es todo demagogia, ¿no? Lo que vierte el concejal. Todo demagogia. Por eso creo que es importante que la gente, cada uno de los vecinos, miremos la heladera, miremos cuánto pagamos de remedio, cuánto pagamos de luz, cuánto pagamos de gas, si los servicios son buenos. Hay que evaluar todo eso en base a la realidad, no en base a lo que le dice la gente o a lo que ven en los medios de comunicación. En base a la realidad que vive cada día cada vecino. Esa es la mejor forma, digamos, de darse cuenta cada vecino si está mejor o está peor, de cuál es el camino, de a quién creerle, a quién no creerle. Es caminar la calle, como decía la concejal Rivero, hablar con los vecinos, nosotros como concejales, tenemos que hacerlo siempre. No podemos alejarnos de eso, siempre, digamos, la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y si los representantes están lejos del pueblo, pueden gobernar muy mal, realmente pueden tomar decisiones muy distantes de las que el pueblo necesita que se tomen desde el gobierno. Entonces creo que hoy estamos teniendo un gobierno insensible, alejado del pueblo, tomando decisiones que le conviene solamente a ellos y a sus amigos. Para dato también del concejal, en el gobierno anterior se ha terminado Atucha 1 y Atucha 2 en cuanto a materia energética, se han hecho también en el sur, se han hecho también inversiones en energía bastante importantes, se terminó el puerto, también en el sur un puerto que nos conecta directamente desde Buenos Aires al sur y con otras partes también del mundo. Nada, en materia de educación, no me voy a poner a hacer un relato de todo lo porque sería interminable y por ahí muchos se cansarían. Pero simplemente un poco aclarar eso, ¿sí? Cambiemos, se le dio la posibilidad democráticamente, han llegado democráticamente, eso hay que decirlo, o sea, utilizando el poder económico, los medios de comunicación y demás, mintiéndole a la gente, pero con el voto popular, ¿sí? Entonces, eso no se discute. Entonces, tienen 4 años para gobernar. Bien, las cosas en estos más de 2 años que ya pasaron no han ido para nada bien, creo que no ha habido una buena noticia para el trabajador, una buena noticia para el trabajador clase media. No ha habido una buena noticia, ¿sí? Con el discurso se robaron todo, no hablan de las cuentas offshore, no hablan de las acciones que mantienen en las empresas, no hablan del peaje, de lo que subieron los peajes y de quiénes son las empresas que manejan los peajes. Digo, es otro nivel de corrupción mucho más alto. Si López se robó, no sé cuánto, 10 millones de pesos, 8 millones de dólares, bueno, acá se habla de números siderales, digamos, y esto no es corrupción por corrupción, pero digo, obviamente el delito más grave merece una mayor condena, ¿no? Como por una cuestión de justicia. Así que, bueno, pido disculpas obviamente, pero tenía que contestar, creo que merecía una respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gran contribuyente Pronesti tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar mirándolo desde otro lado, desde el lado de los contribuyentes. Si bien tengo filiación política, hoy estoy acá como un mayor contribuyente, no gran contribuyente, que es una categoría más de la FI. Yo no voy a entrar en el tema de América, pero ya que hablamos, no puedo dejar de recordar a Lula, presidente del Brasil, que sacó a millones de personas de la pobreza y hoy está encarcelado por una alianza judicial de medios y de monopolios que en la teoría política moderna se llama lawfare y es la guerra legal. A mi adversario político lo trato de destruir a través de procesos judiciales. Pero esto era una simple glosa. Yo valoro como contribuyente el esfuerzo hecho en este proyecto, pero diría que de ninguna manera alcanza para remediar el desastre
que en los bolsillos de la mayoría de los argentinos ha hecho el aumento horroroso de los servicios y que hoy hace que cada persona debe destinar buena parte de su ingreso al pago de esto, de la luz, el gas y el agua. Desde ese punto de vista, tampoco invalidaría la protesta, porque no hay protestas buenas o protestas malas, hay simplemente protestas, y si los cacerolazos de hace 5 o 6 años atrás eran buenos y de gente decente, ¿por qué no lo van a hacer las velas o los ruidazos que hacen hoy otros contribuyentes que también se ven ahogados, reitero, por unas tarifas que acá creo que todos coincidimos en que son elevadísimas para cualquier bolsillo? Yo soy abogado de un gremio y hoy, antes de venir a Carmen de Areco, hablábamos de la paritaria y a los trabajadores de ese gremio les ofrecieron un aumento del 12% en 4 cuotas no acumulativas, en 3 cuotas, perdón, no acumulativas del 4% cada una, y la final es en enero. Si nosotros tomamos o hacemos un cálculo financiero, veremos que con los aumentos que hay, ningún bolsillo soporta el alza de los servicios, y en ese sentido, reitero, mirándolo desde el lado de los contribuyentes, la iniciativa de los concejales o de esta ordenanza, que no aumenta las tasas en una medida que hubiese sido desmesurada, porque yo creo que un 60 o un 70% visto desde el lado del vecino sería muy alto, y si decimos, bueno, pero es poco, me hace acordar a las 2 pizzas de Prat Gay. ¿Se acuerdan de las 2 pizzas de Prat Gay cuando decían que iba a ser nada el aumento? Bueno, sería lo mismo. Yo me quedo tranquilo con el financiamiento, porque como bien decía, creo que el concejal Eduardo Campos, la mayoría de los fondos con que se mueve el municipio provienen de fuentes extralocales, fundamentalmente de la provincia. Cuando hay inflación, aumenta la recaudación y viene más dinero. Si a esto le sumamos el hecho de esa ley que le otorga a la gobernadora Vidal no sé cuántos miles de millones de pesos por cada año, seguramente con la teoría del derrame, algunos pesitos vendrán acá y contribuirán a enjugar cualquier necesidad financiera. Por otro lado, tengo entendido que el municipio el año pasado tuvo un superávit importante, lo cual a ojos de un observador lejano, como sería mi caso, de un contribuyente, hace que me quede tranquilo que si hubo superávit sin aumento de tasas, ¿por qué se habrán de perjudicar las finanzas del municipio cuando hay un aumento razonable? Y en este sentido, escuchaba ayer a una diputada en esa sesión que lamentablemente fracasó por un diputado donde se iban a tratar las tasas, la diputada Rodenas de Santa Fe, que fue jueza y que recordaba un fallo de la Corte Suprema donde hablaba de la proporcionalidad. La proporcionalidad no tiene que estar mirada solo desde la necesidad del Estado, sino fundamentalmente tiene que estar mirada desde el bolsillo del contribuyente. Entonces, me parece que es adecuado que el aumento no tenga cifras que a la luz de cada bolsillo serían desproporcionadas. Mi compañero Iván se acordó de cuando el peronismo ejercía el Poder Ejecutivo y en tiempos difíciles no hubo aumento de tasas y mal que mal se fueron satisfaciendo las necesidades de los vecinos, que son los principales destinatarios de la actividad municipal, y también se dieron aumentos de sueldos acorde a lo que era ese momento. En definitiva, señor presidente, creo que este proyecto no va a alcanzar para remediar el desastre
que en la economía popular han hecho el aumento de las tarifas, que yo creo que había que aumentarlas, pero el 1000%, el 1200%, y ainda más porque van a seguir los aumentos, creo que no. Pero en definitiva, en mi humilde opinión, es la menos mala de las ordenanzas, y en ese sentido creo que ha habido un trabajo importante de los bloques, aunque yo diría que muchas veces de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, y por más que nosotros tengamos un aumento de tasas razonables en nuestra ciudad, quizás no alcance para restaurar el terrible daño que las políticas nacionales en cuanto a los servicios le han causado a todos los argentinos. Muchas gracias por la atención. Gran contribuyente Romano tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches, concejales y mayores contribuyentes. En primer lugar, celebrar que por estas cosas buenas que tiene la democracia, este Consejo Deliberante ha podido poner algún límite a esta voracidad fiscal que tiene este intendente con los aumentos que nos ha venido aplicando durante todos estos años. Y lo digo porque cuando me tocó ser concejal y nos aplicaban la mayoría del 7 a 5, en un año aplicaron el 100, el otro año el 80, el otro año el 70, el otro año el 40 y así sucesivamente. De manera tal de que este límite, como decía recién, es para celebrar. Y como decía Pronesti, quizás no sea la mejor ordenanza, pero es la menos mala. Que tiene muchas cosas para mejorar, o algunas cosas para mejorar, a las cuales me voy a referir sucintamente. Y como acá se habló de la tasa de seguridad e higiene, que tenía un sistema de cobro y de cálculo aberrante, por llamarlo de alguna manera, que esta administración se ocupó de ir aumentando año a año los importes a pagar sin modificar las escalas, con lo cual se producía un achatamiento en las últimas escalas que en definitiva era perjudicial para los comerciantes menores, porque en definitiva pagaban más que los mayores en proporción. Esta introducción de poner una alícuota porcentual del 4 por mil sobre los ingresos brutos del año anterior viene a introducir una mejora sustancial, aunque todavía adolece del mismo problema que tenía la anterior. Es decir, al poner un límite inferior y un límite superior, volvemos a caer en el achatamiento. Si decimos que cobramos el 0,4% y el 4 por mil, el 0,4%, y el límite es 51.000, equivale a una venta anual, digo venta, no digo ganancias, de 12.750.000 pesos, si no he hecho mal la cuenta, con lo cual, por arriba de ese importe, todo el mundo paga lo mismo. Y hay concejales, hay comercios que trabajan ese monto y bueno, y mucho más. Con lo cual, si el límite es 51.000, pagarán 51.000 el que trabaje 12, el que trabaje 18, el que trabaje 50 y el que trabaje 90. Por lo tanto, considero que sigue teniendo ese problema, que habrá que mejorarlo seguramente para el año que viene, pero no deja de ser un avance el hecho de que sea una alícuota. Lo ideal sería que sean ingresos brutos actuales, de manera tal de que la tasa sea de acuerdo a las ventas que tiene ese comerciante en el momento. Es decir, el señor que tiene una heladería pagará mucho en enero, pagará mucho en febrero, pagará mucho en marzo, y seguramente en julio pagará mucho menos porque su actividad es cíclica. Y así con las demás actividades. Quizás en esta municipalidad debiera fijarse un poco más en los gastos y no en querer recaudar y recaudar y recaudar. Cuando uno ve el presupuesto, no lo he podido ver, pero sí me han comentado, y los gastos que tiene en personal demuestran abiertamente la gran incorporación de personal, y ese gasto de personal precisamente que no superaba históricamente el 45-50%, hoy está arriba del 65%. Entonces,
creo que esta ordenanza ha introducido, como decía, algunas mejoras importantes. Y acá debo destacar la tasa de servicios sanitarios y la tasa de servicios urbanos, ex ABL, donde creo que ha sido por una impronta de los concejales, del cual formo parte como mayor contribuyente, de que sea establecida en el 10%. Y esto para nada, y acá reitero lo que ya se ha dicho quienes han precedido en la palabra, va a desfinanciar a este municipio. Solamente hay que mirar el presupuesto y saber qué porcentaje, porque no hay que perder de vista eso, qué porcentaje representa esa tasa dentro de la torta de ingresos que tiene la municipalidad. El concejal Campo hablaba de un 35% de los ingresos locales, yo creo que estamos debajo del 30%. Por lo tanto, y básicamente la tasa que más aporta es la tasa de servicios rurales, que ha tenido un aumento, si no me equivoco, en el cerca de o en el 25%, porque es la tasa que más aporta, que más aporta a la municipalidad. Si consideramos que Carmen de Areco tiene 100.000 hectáreas y aportan a 125 pesos la hectárea por año, estamos hablando de 12.500.000. Supongamos que tenemos 85-90% de índice de cobrabilidad, con lo cual estamos cobrando o recaudando en la municipalidad 10 millones de pesos, que es la tasa que más influye dentro de la torta de ingresos de la municipalidad. Por lo tanto, las tasas que los compañeros han denominado y al cual me adhiero como populares, representan porcentualmente no más del 3 o 4% dentro de la masa de ingresos. Con lo cual, que se quede tranquilo el intendente Scanzi, que no va a tener necesidad, ni el secretario de Finanzas, de tener que va a necesitar dinero porque le vamos a desfinanciar la municipalidad. Por eso digo que no hay que perder de vista el presupuesto, sobre todo porque no siempre las tasas contribuyen de igual manera. Entonces, tenemos otras tasas que, bueno, veo también las marcas y señales que han tenido variaciones, siguiendo un buen criterio, me parece, y recordar que la municipalidad derogó el acuerdo o el convenio que tenía la municipalidad de la época del gobierno del doctor Pronesti con la Asociación de Productores, con APACA, donde se le giraba el 70% de la recaudación a APACA, y APACA era la encargada de arreglar los caminos y mantenerlos. Hoy esa masa de dinero que estimo en 10 millones de pesos entra a toda la municipalidad, y de ahí la municipalidad dispone lo que sea necesario para pagar el mantenimiento y arreglo de caminos, que en un año de seca como este muy poca plata va a gastar, así que se quede tranquilo. Nada más, presidente, adelantar mi voto positivo a esta ordenanza preparatoria impositiva, y también decirle, presidente, y discúlpeme que lo voy a hacer un pequeño crítica. Esta es una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, donde el orden del día dice que tenemos que tratar la ordenanza impositiva. Y cuando nos apartamos del tema en cuestión, debiéramos poner un poco de límite, porque no es esto cercenar el poder de poder de la palabra, sino que nos vamos por ahí en temas que no hacen directamente a la ordenanza impositiva, y para nosotros que somos, o para mí, que soy un mayor contribuyente, realmente nos vamos dilatando y perdemos por ahí el foco de la discusión y del debate. Gracias, buenas noches. Gracias, concejal Romano. Voy a coincidir con su apreciación. Lo que pasa que también no me gusta cercenar el debate y que se me vea como que porque hay gente que habla en contra del gobierno al que pertenezco, yo no quiero que se expresen, y todo lo contrario. Quiero que cada uno que esté en este cuerpo pueda decir con respeto lo que piensa. Por eso lo dejo que debatan. Yo entiendo su posición y la verdad que muchas veces pienso en decirle que vuelvan al tema, pero no quiero que me vean como una persona que quiere manejar el debate. Creo que cada concejal después debe evaluar cuando llegue a su casa que pierden el eje del debate, pero bueno, prefiero que se expresen y no que me vean como que quiero cercenar
su opinión. Gracias, contribuyente Romano. Concejal Fitzsimons tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Voy a ser breve, ya que creo que están agotados ya bastante los conceptos que se han vertido acá. Solo agregar en forma personal que me llama la atención poderosamente, y hasta me parece en ciertas ocasiones bizarro, que políticos y concejales que enarbolan la bandera del más necesitado voten y acompañen un proyecto de tasas que beneficia notoriamente al que más tiene, no al que tiene una casa, al que tiene 10, no al que tiene 10 hectáreas, sino al que tiene 1000. Así que realmente me llama la atención y me parece asombroso. También agregar que si con un aumento de impuestos a los servicios públicos de más del 1000% en lo que va de esta gestión, incluimos a los más pobres en la clase media, no soy docta en economía, pero algo no me cierra. Con esto voy a adelantar que no vamos a acompañar este proyecto impositivo. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Fernanda Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo escuché atentamente las alocuciones de los mayores contribuyentes con respecto a que esta ordenanza es la menos mala, y me voy a permitir decirles que yo no creo que sea la menos mala, es un poquito mejor que eso. Hemos trabajado mucho, todos, y creo que es un poquito mejor que menos mala. Hemos modificado la fiscal, que tenía errores y horrores de ortografía, plagado de etcéteras, artículos desaparecidos, cosas que estaban inexactas, que mostraban que no se trabajaba sobre la misma hace 15 años por lo menos. Y cuando yo hablo de que sean óptimas las tarifas o las tasas, hablo que tienen que tener de a poquito relación con los costos, creo que a lo mejor aún están lejos, pero tienen que tener relación con cómo se dan los servicios. Y esta gestión los da horribles. El alumbrado público es malo, los caminos rurales están destrozados, el barrido flojo, la basura se maneja mal, el basural es un desastre, el agua es mala, las cloacas están a punto de explotar. Todo eso hace la herencia que nos van a dejar al próximo gobierno, incluyendo al mismo que está hoy. Entonces, el planteo es, estas tasas son más que buenas para esta calidad de servicio. Y me parece que hay que resaltar que esta gestión lo que podría hacer, en vez de decir quiero más, es cobren lo que ya hay, que no lo hacen, cobran mal, tienen una cobrabilidad del 40%. Son muy malas las cobrabilidades. Y no busco decir esto solamente por el concepto de pegar, sino para que entendamos dónde estamos parados. El 70% de los ingresos vienen de afuera. Vienen por la compensación de los impuestos. Esos impuestos se nutren de lo que pagamos impuestos. De lo que pagamos de impuestos. Entre ellos, los impuestos vienen con los aumentos de tarifa, pero cual también viene directamente de otro lado. Si las tarifas no aumentaran, habría que pagar ese costo de luz y de gas y todo eso con inflación, con emisión, con deuda, que también se están negando. Entonces, no podemos no tomar decisiones. Decisiones y cambios hay que hacer. Y el primer cambio que hay que hacer es, hay que mejorar los servicios. Acá no es huevo y la gallina. Acá está bien claro. Primero se da el servicio bien, después se pone el costo correcto, y después se cobra. No se cobra primero, se aumenta para poner jarrones en las plazas, para hacer arcos o para poner juegos. Hay tantas cosas profundas para hacer y hacemos tonterías. Entonces, me parece que este nivel, este presupuesto, porque en definitiva estas tasas aportan un presupuesto, que ya se aprobó por 125 millones y no va a ser menor a 200, yo le pido encarecidamente que se aplique a los servicios, que se mejoren los caminos rurales, que se dé mejor agua, que se mejoren las cloacas, que se haga lo que se tiene que hacer y no hagamos más plazas ni jarrones, por favor. Gracias, señor presidente.
Concejal Villagrán tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que no sé qué hace el concejal Romero en Cambiemos, ¿no? Porque, por lo que decía, digo, el tipo de política que quiere para Carmen de Areco, justamente Cambiemos no la lleva adelante de esa forma. Primero aumenta las tarifas al tope y después trata de brindar un mejor servicio. O sea, hace al revés de lo que planteaba el concejal, ¿no? Me generó la duda, ¿no? Como comentario. Y como otro comentario también, sobre todo para los vecinos y los mayores contribuyentes y los compañeros concejales y concejalas, el tema de la tasa esta de seguridad e higiene. Es una tasa que también hay que decirle a los comerciantes que se venía cobrando de esta manera. Digamos, quien habla, se opuso en ese momento a ese proyecto que se presentó por el bloque Cambiemos con el acompañamiento de algunos otros concejales, que no tuvo virtualidad, digamos, no quedó vigente porque no le habían puesto tope. Entonces industrias iban a pasar a pagar más que bancos, habían tenido un error, se había aprobado mal en la ordenanza impositiva de los concejales, y después cuando fue la sesión con los mayores contribuyentes al final se dieron cuenta de ese error y hubo que volver para atrás. Se quedó sin efecto esa ordenanza y quedó vigente la del 2015. Por eso los mayores contribuyentes venían pagando también lo que venían pagando. Y por otro lado también aclarar lo del presupuesto. O sea, no hay excusa para el Ejecutivo, digamos, en este caso, de plantear menor aumento a los sueldos, a los salarios de los trabajadores municipales o prestar mejores servicios, debido a que el presupuesto es un presupuesto mentiroso, digamos, en el mejor de los vocabularios, ¿no? Ya que el presupuesto del año pasado era de 100.400.000 pesos y la recaudación real del municipio fue de más de 175 millones. Entonces hay un desfasaje, digamos, entre lo que se presupuestó, digamos, y lo que realmente se recaudó, más de un 75% prácticamente, ¿no? Entonces, si este es de 125 millones, calculamos que va a haber una recaudación mucho más alta seguramente de lo que realmente está presupuestado. Por eso creo que no tiene excusa el municipio, digamos, en basarse en el aumento de estas tasas para no prestar mejores servicios o aumentarle algo digno como corresponde a los trabajadores municipales. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Iberbia tiene la palabra. Bueno, ante todo quiero decir algo porque se habló, coincido con el mayor contribuyente Romano, se habló de atenerse a los temas locales, de hablar de cuestiones que se relacionen con la tasa. Me parece que hay que legislar, como siempre hablamos, de cara a la gente. Y también se habló mucho de democracia. Y a mí, lo digo como concejal, pero ante todo lo digo como vecino, y lo digo ante todo como joven y como militante político. Ya hace 11 años que milito en política, en el mismo espacio político. La verdad que un poco cansa, y creo que a los vecinos que nos están observando, o a aquellos que no nos están observando, pero van a saber de esta sesión, la vieja política, la política de la dueña de la pelota. La verdad que no nos podemos permitir que el oficialismo local, hasta minutos antes de esta sesión, especule con el quórum de esta sesión. Me parece que no nos podemos permitir, pero tampoco nos podemos permitir que Cambiemos como bloque político, que muchas veces cuenta con el número de 5 concejales y trata de construir una mayoría. Ya nos pasó la sesión pasada con esto de enseguida queremos la votación y el debate lo más corto posible. La verdad que debo decir, como docente también, como docente y como defensor de la democracia, cómo nos asusta a veces a los dirigentes políticos debatir. Desde nuestros espacios no nos asusta debatir. No nos importa solamente los números de una votación, sino debatir y legislar de cara a la gente. Eso lo quería aclarar al principio de mi alocución. Pero también quería hablar y contestarle a una concejal de Nueva Alternativa Carmeña que decía que le parecía raro que algunos sectores votaran un aumento que favorecía a aquellos que más tienen, a los que tienen 10 casas, a los que tienen... Primero una aclaración.
Muchas veces las tasas que consideramos urbanas o las tasas que se han llamado acá tasas populares, el cobro de esa tasa no va sobre el dueño del inmueble, sino sobre el que alquila. Y sobre ese hay que hablarle claro y legislar. Esa persona que alquila hoy ve que suben sus tarifas, que sube la inflación, y no me voy a ir por las ramas, pero que sube su alquiler y también que suben las tasas municipales. Pero también me parece una contradicción y un argumento fuera de toda lógica que se nos diga que estamos en contra de defender a la clase media y de defender a los sectores populares. Un sector que no propuso dictamen escrito, vale la aclaración, y propuso la misma fiscal impositiva con aumentos que rondaban, si quieren, la exactitud entre el 40 y el 70%. Me parece que hay que hablarle de cara a la gente y con la verdad, porque si no, no podemos salir, y vale la aclaración también para otro concejal de Cambiemos, un militante no sale solamente en tiempo electoral a hablar con los comerciantes, con el sector agrícola, con los vecinos, sale en todo momento. Los años no son electorales y la política no se rige por años electorales, eso también lo debemos cambiar en nuestra lógica. Si queremos mirar a la cara al vecino, le tenemos que hablar de estas cuestiones que pasaron en este honorable Consejo Deliberante y que todos tenemos acceso a lo que se trató en la sesión, al archivo televisivo, al archivo radial. Entonces lo que estoy hablando se puede comprobar fácilmente. Siempre dice un dicho, con la verdad ni ofendo ni temo, y eso debe guiar nuestros pasos, En esa lógica que debe guiar nuestros pasos, y la verdad debe guiar nuestros pasos, debemos recordar, se nos viene mucho trabajo, en eso coincido, en este honorable Consejo Deliberante, que pronto tenemos la rendición de cuenta y que la última rendición de cuenta arrojó un superávit de 21 millones. Arrojó un superávit cuando no hubo aumento de tasas, arrojó un superávit que le podría haber generado mayores aumentos a los empleados municipales. Pero resulta que para el oficialismo la culpa de los magros salarios de los empleados municipales, eso corre por mi cuenta y me hago responsable, los magros salarios de los empleados municipales, es culpa de este honorable Consejo Deliberante. Anteriormente será de los otros concejales y actualmente será del concejal y el resto de los concejales presentes, cuando no es así. Un Estado que siempre pide, un Estado municipal que pide que se le ajuste al que menos tiene o a esa clase media, porque vemos que la planta política sigue aumentando, vemos que hay gastos totalmente innecesarios e injustificados y vemos muchas inconsistencias, y lo hemos dicho, en el presupuesto que se ha aprobado en diciembre. Vemos que trabajamos sobre el consenso. Por supuesto que este dictamen no resulta en todo sentido de nuestro agrado. Creemos también que se podía hacer una tasa de seguridad y higiene más justa, principalmente por el tope, como bien explicaron. No voy a profundizar lo que ya explicaron tanto los contribuyentes como mis compañeros de bancada. También creemos que era más justo legislar y tributar sobre las grandes extensiones agropecuarias. Y lo hemos planteado y también lo planteé en mi otra locución, entonces no voy a profundizar. Por supuesto que hay muchas diferencias, también está la diferencia política y de cómo planteamos las tasas, pero siempre debemos manejarnos con la verdad, con sinceridad, con respeto hacia el otro, no hablando por hablar y no nombrando un montón de conceptos, como también a veces lo he escuchado a los concejales de Cambiemos, que no voy a profundizar porque empecé mi alocución diciendo que no me voy a ir por las ramas, no voy a nombrar, pero no nombremos conceptos vacíos para la gente que nos mira o para después salir en redes sociales o salir por el barrio a decir, le dije esto, le dijo el otro. Tratemos de argumentar cada cosa que decimos y tratemos de hablarle de cara al vecino, como dije en una sesión pasada y como me enseñó un maestro de la vida y de mi profesión, que es Arturo Jaureche, hablándole fácil al vecino, no difícil, porque cuando nos quieren hablar difícil, algo nos están ocultando y casi siempre van en contra de nuestros derechos. Muchas gracias. Concejal Rico tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Simplemente aclarar dos cosas que quedaron pendientes, vertidas por el concejal Iberbia. Lo del superávit, que se nombra continuamente como caballito de batalla de la oposición. Son fondos, la mayor parte son fondos afectados. ¿Qué quiere decir fondos afectados para el vecino que está mirando? Son fondos que vienen de provincia o de nación para ejecutar determinadas obras y no se pueden utilizar para otra cosa. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, con respecto a las tasas urbanas o tasas populares, nosotros habíamos propuesto, y está vigente, la tarifa social. O sea que la familia con menos recursos tenía la posibilidad de acceder a una tarifa social, como lo está haciendo la mayoría de las tarifas, como por ejemplo electricidad, ¿no? Que tiene una tarifa social. Y otra cosa, desde nuestro bloque, queremos decir que para nosotros está agotado el debate que nos ha convocado, que es la ordenanza impositiva, y damos una moción de votación. Muchas gracias, señor presidente. Tengo una moción de votación. Concejal Villagrán. Estamos de acuerdo. Concejal Campos. Estoy de acuerdo, sí. Concejal Moretti. Sí, señor, estamos de acuerdo como le habíamos pedido. Gracias. Por secretaría se va a pasar a votación, sí por la aprobación del proyecto, no por el rechazo. Wolvorti Eduardo. Buenas noches, sí. Iberbia Leonardo. Buenas noches, me abstengo. Y aprovecho para aclarar, cuando dije que era la menos mala, no me refería a la redacción o al trabajo de los concejales, sino entre un oficialismo nacional y provincial que me mata las tarifas y un oficialismo local que me quiere aumentar entre el 40 y el 70%, estos aumentos aparecen razonables y por eso voy a votar que sí. Puede fundamentar el voto si quiere, señora. Lo puede fundamentar al voto. Puede decir sí porque tal cosa. Lo puede fundamentar al voto. El reglamento lo marca. Concejal Rivero tiene la palabra. Rivero Paula. Bueno, por todo lo expuesto durante la noche me abstengo. Romano Carlos. Sí. Villagrán Iván. Abstención. Moretti Guido. Sí. Rossi Julio. Sí. Gini Marcela. Sí. Yera Mariela. Sí. Romero Romina. Fernando Romero. Sí. Yusiani Joaquín. Campos Eduardo. Sí. Sastre Silvestre. Sí. Físimon Marínez. No. Reyes Silvio. No. Acuña Marcelo. No. Flores Estela. Buenas noches, no. Rico Fernando. No. Pagano Marta. Perdón, buenas noches a todos. Sí. Para mí es un orgullo estar aquí sentada en este honorable cuerpo, pero estoy un poco desilusionada con respecto a que, en primer término, me llama mucho la atención que siendo personas adultas como somos, todas personas buenas, la falta de prolijidad, porque cuando una persona está hablando, ya sea de un bloque diferente al que no piense como nosotros, como uno, debe de tener respeto y escuchar lo que dice el otro, no que están cuchicheando como si fueran los chicos de la escuela. Bueno, dejémoslo ahí. Por otro lado, con el 10% es imposible continuar trabajando, porque
toda persona que tenga un poquito de sentido común tiene que pensar que de acuerdo a la infracción que tenemos, de ningún momento podemos continuar con eso. Es imposible. Así que, por lo tanto, yo le pregunto, señor presidente, con el mayor de los respetos, si usted con ese aumento podría llevar adelante los gastos en su hogar, porque me parece que somos todas personas que tenemos un sueldo, poco o mucho, pero los que tienen más tienen que ayudar a los que tienen menos. Así que de todas maneras voto por el no. Gracias, señor presidente. No hay por qué. No le puedo contestar porque el debate está cerrado y podía fundamentar el voto, pero no me podía preguntar y yo no le puedo contestar porque el debate está agotado. Cuando quiera que se lo conteste, no tengo inconveniente. El resultado de la votación por secretario. Sí, señor presidente. Sí. Bueno, tenemos 13 votos por el sí, 6 por el no y 3 abstenciones. Ha quedado aprobada la preparatoria y siendo las 10:56 damos... tiene razón, gracias. Tenemos que proponer como segundo punto un gran contribuyente para que firme el acta y un concejal. Concejal Gorgorti. Gracias, señor presidente. Gran contribuyente, ya dejé mi momento de ser concejal. Lo voy a proponer al gran contribuyente Romano para que firme el acta. Nadie tiene inconveniente. Falta la propuesta de un concejal. Voy a proponer al concejal Campos para que firme el acta. Pido la aprobación de los demás. Si nadie tiene inconveniente, lo dejamos así. Concejal Fichaimon. Sí, no tenemos problemas de nuestro bloque, señor presidente. Gracias. Ahora sí, siendo las 10:57, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchísimas gracias y buenas noches, señores concejales, señores contribuyentes.